Hola, ¿hay alguien por ahí?
Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Bienvenidos a una nueva reunión aquí en Busca de la Promesa. Espero que la paz de Dios pueda habitar en su corazón. Vamos a escuchar este himno maravilloso titulado Abre mis ojos. Escuchemos. Padre nuestro, Señor, que está de los cielos, gracias te damos en esta mañana por habernos despertado también para poder estudiar su palabra y aprender y conocerte más. Señor, que su Espíritu Santo pueda derramarse esta mañana sobre cada uno de nosotros, teniendo en cuenta la promesa de que si pedimos, Señor, y la unción de para limpiar nuestra vida en primer lugar y también para hacernos misioneros, te va a hacerlo. Ayúdenos, Padre, día a día a pedirlo, y confiamos en que hoy día lo va a derramar, Señor, en este grupo. Te pedimos todo, Padre, en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a escuchar ahora nuestro himno 562. Muy bien, ahora vamos a seguir con nuestro tema, que lo tendrá nuestra segunda parte. Recuerden que es la segunda parte del tema anterior. Nuestra hermana Denise seguirá. Nos vemos. Bye. Denise. Buenos días, un gusto saludarle, hermanos. Vamos entonces, como decía Luis, a ver la segunda parte hoy día de este capítulo maravilloso, que es el gozo de la colaboración. Así que lo invito a que podamos orar para estudiar este capítulo. Querido Señor, que está en los cielos, te damos las gracias por nuevamente reunirnos esta mañana. Gracias por este hermoso día y que tú nos ayudes, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo a repasar también este capítulo y también ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Gracias por tus maravillosas promesas, Señor, y gracias porque tú nos ayudas, Señor, en todo y nos ayudas a ser más que vencedores. Desde ya te agradecemos tu presencia y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir acá entonces la pantalla. Entonces este capítulo es cierto, como mencionábamos, lleva por título El gozo de la colaboración, que es el capítulo 9. Y vamos a empezar. Me llamó la atención esta familia china que dice que logró cambiar su estilo de vida en 6 meses y lo cambió por completo, tanto la alimentación y empezaron a hacer ejercicio. Bueno, en realidad la motivación empezó por el
el hijo de la familia, el que está ahí, ¿cierto? Y él es fotógrafo. Y él quiso hacer un cambio en su estilo de vida e incentivó a su familia y su familia lo acompañó. Y ahí podemos ver los resultados, ¿cierto? El antes y el después. Como un cambio físico. Y esto me llamó la atención porque el capítulo también hablaba sobre el ejercicio. Allí dice, la fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la condición misma de la vida. ¿Cierto? No podemos, ¿cierto?, quedar con un cuerpo perfecto sin hacer nada. Se tiene que hacer actividad física, ¿cierto? Y es lo que pasó también con esta familia. Ellos se incentivaron, ¿cierto? Y pudieron ver los cambios y pudieron sentir fuerza física, salud, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ocurriera lo contrario? Si esta familia, por ejemplo, dejara de hacer ejercicio. ¿Qué pasaría con ellos? Si uno deja, no sé si a alguien le ha pasado que ha empezado a hacer ejercicio por un buen tiempo y después dejó de hacer ejercicio. ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó? La masa muscular empieza a bajar. Una cosa. ¿Cierto? Se nota enseguida cuando uno deja de hacer ejercicio, ¿cierto? Ya no pierde la fuerza, ya no es lo mismo, ¿cierto? Y después nuevamente cuesta retomar el hábito. Por eso la idea es mantenerse siempre, cuando uno toma cierta la iniciativa de hacer ejercicio, mantenerse en el tiempo. Acá en el capítulo quise hacer esta comparación porque dice acá, el hombre que rehusara ejercitar sus miembros no tardaría en perder la facultad de usarlos. Asimismo, el cristiano que no ejercite las facultades que Dios le dio, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. Qué interesante, ¿cierto? Cómo nuestra vida como cristiano también tiene que ejercitar ciertas facultades, así como en todos en todas las áreas, ¿verdad? Tenemos que ejercitar esas facultades, si no, vamos a perder la fuerza. Y es lo mismo, ¿cierto?, que ocurre en el trabajo misionero. Cuando uno está activamente en la obra, ¿cierto? Se siente con gozo, ¿cierto? Y empieza a crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando usted deja de hacer la obra? Se siente el debilitamiento, ¿cierto? Ya pierde las fuerzas. Entonces, tal como ocurre en el cuerpo, ¿cierto? También ocurre en la vida espiritual. El capítulo también allí mencionaba, dice, los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por los medios de la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. El resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre degeneración y decadencia. Qué fuerte lo que dice, ¿cierto? No sé si a alguien más le llamó la atención esa cita que es muy fuerte, ¿cierto? Que es como que procuramos vivir comiendo sin trabajar. Cuando aceptamos las bendiciones del Señor y no lo comunicamos a otras personas. Ahora la pregunta es, ahí el capítulo mencionaba que la iglesia tiene una gran labor. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿O quiénes componen la iglesia? Ahí el Luis levantó la mano, Gufri, igual. Ya, adelante, Luis. Bueno, la iglesia somos nosotros, la agrupación de personas que tiene el fin de cumplir el objetivo del Señor que le ha dado. La iglesia no es tanto una organización o un templo, sino personas. Amén. Muy bien. Gufri. Buenos días. Bueno, ya prácticamente ya lo dijo, no es tan difícil. De hecho, la palabra eclesia se refiere a una agrupación de personas, no se refiere a una organización o ni siquiera a una
una estructura, a un templo. Y es bastante interesante porque eso significa que cada uno de nosotros necesitamos no solo orar y estudiar la Biblia, sino compartirla. Sino somos, como usted decía, como el que come y no trabaja. Entonces hay que compartir la palabra, como decía el himno, esparcir la luz de Cristo. Amén. Tenemos esa gran misión, ¿cierto?, de esparcir la luz de Cristo. Y justamente tenemos, como decían, ¿cierto?, allí Luis y Godfrey, tenemos ese privilegio. Nosotros somos la iglesia y nosotros, ¿cierto?, somos la intermediaria, que somos elegidos por Dios para salvar a las personas. Imagínense qué gran misión, elegidos por Dios para salvar a las personas. Y esa es nuestra misión, llevar el evangelio al mundo. Y en el capítulo también mencionaba, ¿cierto?, que no es necesario salir incluso afuera, sino que incluso en nuestro mismo hogar, nuestro mismo círculo cercano, podemos también ser luz donde estemos, en cualquier parte. Y justamente dice, esta obligación recae sobre todos los cristianos, no es sobre algunos privilegiados, ¿cierto?, sobre el pastor, sobre quizá los líderes, sino sobre todos los cristianos cae esta responsabilidad. Dios nos dio luz no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos, sobre esas personas que están esperando, ¿cierto?, conocer más de Cristo. Por ahí alguien decía el otro día, aunque no crean, hay muchas personas esperando que alguien le hable de Cristo. Y estoy segura que es así, porque cuando uno colporta conoce mucha gente, y hay mucha gente también que está necesitada de que le hablen de Cristo, y están abiertas, dispuestas a aceptar al Señor. Solamente necesita que alguien, ¿cierto?, vaya y les hable del amor de Cristo. Y ustedes también se van a encontrar seguramente, porque a veces cuando la obra misionera no avanza, las personas dicen o los hermanos dicen, no, la gente está muy dura, aquí no se puede, y es como que se desmotivan. Pero siempre hay gente dispuesta a escuchar siempre. Y eso lo tenemos que tener claro, que hay mucha gente necesitada de conocer más de Cristo. Y nosotros tenemos ese privilegio, ¿cierto?, de llevar el mensaje. Ahora dice, ¿qué pasaría si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber? ¿Qué pasaría, cierto, con ellos? ¿Cuánto habrían? ¿Qué dice ahí abajito? ¿Cuánto habrían? Hay una cita que la hermana dejó ahí, agrega aquí, y que también está en el Colportor Evangélico y que la conocemos bastante bien, ¿verdad? Dice que habrían 100, donde hoy día hay solo uno trabajando. Ujú. Allí dice el Colportor Evangélico 100. Acá dice que si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habría 1000 heraldos proclamando el Evangelio a los paganos donde hoy hay uno. Ahí coloqué la fotito de un caballero trabajando en un campo, ¿cierto? Y cosechando ahí las mies. Hay solo uno, donde deberían haber más, ¿cierto? En ese campo de labor. Así también sería maravilloso, ¿cierto? Que hayan muchas más personas proclamando el Evangelio en todos los campos, ¿cierto? Porque hay mucho por hacer, pero faltan obreros. Como decía Cristo, la mies es mucha y pocos los obreros. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser los obreros del Señor. No sé si alguien quiere comentar con respecto a esto. Sí, yo ayer estaba justamente en Teodoro Schmidt, que es un pueblito que está a una hora y media de Temuco, donde estoy colportando. Y es triste ver la condición de la iglesia, porque la iglesia es una iglesia preciosa físicamente, está grande, bonita. Y la verdad de las cosas es que he estado visitando algunos hermanos por allí, y es complejo porque la iglesia no tiene, digamos, la fuerza eh, para levantarse, no hay, digamos, un despertar, y uno ve que la iglesia realmente está totalmente dormida, pero esta es una realidad, yo diría que muy generalizada, digamos, en nuestras iglesias. Sin embargo, visité una abuelita de haber tenido unos 80 años, ya, así que no, un poquito más, un poquito menos puede haber sido, y una viejita que vive sola, que es hermana de iglesia,
Y ella me llamó la atención porque uno diría, ¿qué puede hacer una abuelita en esas condiciones? Más encima no tiene movilidad, digamos, no tiene mucha movilidad, ¿ya? Y estaba al lado del fueguito nomás la viejita. Pero me dejó una lección importante porque ella acogió a una pareja de jóvenes legalmente, porque estaban con una situación legal media complicada. El chico había sido menor de edad, yo creo que está 18 años ya, o tal vez está a los 17 todavía, porque está bajo la tutoría de ella, legalmente. Y ella se ha encargado de comunicar y de poder instruir a este niño, y la verdad es que el chico sabe bastante, y se ve un buen chico, y ha servido de mucha compañía, y uno dice, ¿qué podría hacer una persona en esas condiciones para predicar? Y la verdad las cosas es que es una viejita que tiene la luz encendida en su corazón, pero a full. Y ella comparte con él, de hecho ella no puede leer mucho, pero le hace que él lea, lo llama, le dice, ayer estábamos conversando y lo llamó de donde estaba, le dice, ven para acá, porque acá el caballero dice, está hablando cosas que son de la iglesia, dice que son de la Biblia, para que aprendas, le dice, y lo obliga a venir. Y el chico es súper humilde, se acercó, dice yo, estuvimos conversando y quedamos en que iba a estudiar un curso de Daniel o Apocalipsis, porque ya hicieron el curso de la fe de Jesús hace rato, pero no se ha bautizado todavía. Entonces, ahí vemos cómo el Evangelio puede ser proclamado por cualquier persona y no hay obstáculo. El tema es que la llama del Evangelio tiene que estar encendida. Eso es lo que no se puede apagar. Amén. Gracias, Pablo, por el testimonio, ¿cierto? De cómo hay gente que, como dice, tiene la luz ahí de Cristo, el amor de Cristo en el corazón y lo esparce, como veíamos en la primera parte de este capítulo. Es como un perfume, ¿cierto? Es como una dulce fragancia que cuando sale del frasco, ¿cierto? Es difícil que no deje su influencia en el aire. Así también ocurre, ¿cierto? Con estas personas que tienen el amor de Cristo en su corazón y lo transmiten con otros. Son privilegiados también tanto las personas de su alrededor, tantos como ellos mismos. Y los que no se pueden dedicar personalmente a la obra, ¿cómo pueden hacer? Acá sí, es cierto, escuchábamos el ejemplo de una abuelita y que a lo mejor no tenía movilidad, pero aún así estaba haciendo la obra del Señor. Ahora, los que no pueden dedicar personalmente a esta obra, ¿qué pueden hacer? Bueno, ahí les di la respuesta anticipada. Pero no sé si le llamó la atención esta cita que decía. No sé si alguien quiere comentar. ¿No? Adelante, Luis. Luis tiene que alzar la ¿Sí? mano. Ya, adelante, Luis. Sí, me pareció muy curioso por lo que dice, y es que a veces se malinterpreta un poco aquello, pero esas tres cosas son súper importantes: los recursos, las simpatías y oraciones. Y sinceramente ahí existen, me voy a ir más para la segunda y la tercera, porque ya la primera se entiende porque es importante. Pero la simpatía, hay veces que la persona necesita más una persona que le escuche, que la mantenga pendiente, que esté orando constantemente. Y pensamos que no, eso no es importante, la iglesia necesita esto y lo otro, pero hay personas, sinceramente, hermano, hay que decirlo, hay personas que no se han salido de la iglesia, es porque todavía hay alguien que mantiene una simpatía con él, porque la mayoría no lo está haciendo y solamente existe aquella persona que sí lo hace. Y usted puede decir, no, pero uno no tiene que estar dentro de la iglesia viendo a los demás. Pero hermano, hasta el mismo Señor en su momento difícil buscó simpatía de sus discípulos. Entonces no podemos rebajar aquello de la simpatía, y las oraciones mucho menos. Amén. Muchas gracias, Luis, por la opinión. Llama la atención, ¿cierto?, el hecho de la simpatía. Y uno lo puede notar, ¿cierto?, como decía Luis, tanto en la iglesia, ¿cierto?, de unir a los hermanos, de tener simpatía también por los mismos misioneros, de darles ánimo, ¿cierto?, que sigan adelante. Eso llena el corazón,
si alguien ha colportado y ha pasado por la casa de un hermano adventista, puede, cierto, que el hermano le ore por él, que lo anime, capaz que haya sido un día muy difícil y de repente llegó a la casa de un hermano y lo puede animar, ¿cierto? Porque el día ha sido difícil, puede orar por él, darle ánimo para seguir adelante. Es una forma de entregar simpatía también por esa persona. Pero a veces ocurre lo contrario, uno ¿cierto? Va con la expectativa de que el hermano quizás sea más cariñoso y a veces no ocurre. Y cuánto anhelo de simpatía necesita un colportor, ¿cierto? Cuando ha sido un día difícil. Así también, ¿cierto? Con otros misioneros que pueden haber en la iglesia. Sí, se necesita mucha simpatía, oraciones, recursos, ¿cierto? Y otros talentos que cada uno de los hermanos tienen. Pero es fundamental esto, la empatía también por el otro y darle la fuerza, el ánimo, ¿cierto? La palabra, ¿cierto? De aliento para continuar. Porque no es fácil la vida de un misionero, ¿verdad? Oye, Denise, Sí, en ese punto de la simpatía, la verdad, las cosas que yo no me había puesto a meditar. Si Luis no lo toma, la verdad es que no pensé en eso yo. Y es tan importante este tema de la simpatía que lo podemos comparar con la apatía, lo podemos contrarrestar con la apatía. ¿La apatía qué produce en la iglesia? La apatía es una de las cosas que muchas veces abunda mucho más que la simpatía. Y por la apatía mucha gente se va de la iglesia. Entonces, este pequeño detalle de la simpatía es tan importante, las oraciones por los demás son tan importantes, el cariño que se puede entregar. Ahora, ¿quiénes no pueden dedicarse personalmente a la obra? Eso es interesante también, porque dice, y todos los que no pueden, ¿quién no podría dedicarse a la obra en este minuto? Los viejos, los ancianos de nuestra iglesia, tal vez ellos son los que no pueden dedicarse, pero la parte joven, la que tiene la fuerza, no tenemos excusa para no dedicarnos a la obra. De una manera o de otra podemos dedicarnos a la obra. Y si el trabajo no me lo impide, si el trabajo me lo impide para dedicarme 100%, porque igual en el trabajo yo tengo que ser un misionero, ¿cierto? También debo dedicarme a la obra en el trabajo, pero también tengo recursos que puedo aportar. Y ahí a veces el egoísmo, ¿cierto? Se nota porque no separamos recursos para sostener la obra. Ya creemos que con los diezmos y la ofrenda es suficiente, pero a veces hay ministerios, ¿cierto?, que se pueden sostener también. Podemos ayudar a los que están, a los que han sentido el peso ya la hora en adelante en algún ministerio y podemos irlo sosteniendo también con nuestros recursos. Entonces es importante también esta parte de quiénes pueden dedicarse a la obra y quiénes no, y quiénes deberían sostener, ¿cierto?, con recursos, simpatías y oraciones. Ahí Gufri levantó la mano, no sé si quería hablar algo, Gufri. adelante, Wilfried. No sé si la levantó en apoyo, tal vez porque levantó la mano amarilla. Ah, puede ser. No, yo ya comenté, ya comenté. Ya, muchas gracias. Entonces, qué interesante, ¿cierto? Que quizás los que no pueden hacer la obra tienen harto que por hacer. Hay recursos, simpatía y oraciones que entregar a la obra, ¿cierto? A veces un abrazo puede servir mucho a una persona que está desalentada, desmotivada, ¿cierto? Qué alegría encontrar hermanos que son cariñosos y te demuestran su cariño, eso llena el corazón. Ojalá que cada uno de nosotros también pueda ser así, ¿cierto? Si Cristo mora en nuestro corazón, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, ¿cierto? Va a ser sin duda así. Acá el capítulo mencionaba también, no necesitamos ir a tierras de paganos, dice, ni aún dejar el estrecho círculo del hogar, si allí nos retiene el deber, a fin de trabajar por Cristo. Esto me llamó la atención, porque uno puede decir, a mí me encantaría salir de la casa, ¿cierto? Y ir a otra parte, a otro país. Y puede hacerlo, sería maravilloso la experiencia, ¿cierto? Siempre cuando uno sale del hogar, va a adquirir una nueva experiencia con el Señor, que no se tiene allí en el hogar. Pero uno puede decir, oh, qué fácil en el estrecho del hogar, pero los que viven en un hogar, ¿cierto? También encuentran dificultades. En eso pensaba yo ayer cuando estaba leyendo el capítulo. Yo decía, bueno, en el hogar también hay rencillas, a veces, ¿cierto? Uno se molesta y tiene que lidiar con el carácter del otro. No es tan fácil como que uno leyera así como, vamos a hacer no sé, por ejemplo, en demostrar a Cristo en el hogar, y como que suena fácil, pero no lo es. Yo creo que Neni, se te pegó, no sé si
Perdón, no sé si soy el único que no la escucha o se le pegó a Denise. Yo tampoco la escucho. Ok, Sí, voy a hablar con pero él. Ya. ¿Ahora no se me escucha? sí, ahora sí, ¿Ahora sí? sí. Ya, no sé qué parte parece que quedé, pero no En sé el qué trabajo piensan del hogar. ustedes. No sé qué piensan ustedes. ¿Será fácil hacer el trabajo en el hogar o no tan fácil? Desde mi experiencia, no. Sí, a veces resulta incluso un poco más difícil. Sí, cierto. A veces resulta ¿Puedo un poco decir más algo? difícil. Sí, adelante, Luis. También hay que entender otra cosa. Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, la mayoría no son cristianos, pero aún dentro del hogar cristiano, también hay trabajos que no se pueden, por ejemplo, delegar. Si usted, por ejemplo, en ciertos casos, no se puede descuidar los hijos que están también en una formación, eh, por ir a predicar a otro lugar, porque puede ser que usted esté en cierto modo haciendo algo bueno, pero descuidando y dándole la oportunidad a Satanás a que en su casa se cree un problema bien grande por abandonar en cierto modo a sus hijos, o dejándole ese, ese puesto que no debería dejarse a otra persona. Ujú. Interesante también lo que dice Luis, ¿cierto? Que muchas veces allí si allí nos retiene el deber, dice la parte de ese texto, ¿cierto? Si hay un deber que hacer y nos retiene, debemos quedarnos, ¿cierto?, en el hogar para trabajar por el Señor. ¿Pablo iba a decir algo? Sí, el hogar es uno de los tal vez terrenos de trabajo más difíciles porque justamente en el hogar es donde nos conocen, ¿cierto? Tal cual somos. Entonces allí se vuelve mucho más difícil cuando nosotros no somos lo que realmente somos. Entonces a veces es súper complicado porque es más fácil trabajar afuera, ¿cierto? Donde la gente no nos conoce que en el hogar porque nos conocen los defectos. Nos demanda mucho más esfuerzo, nos demanda mucho más entrega. Y debemos aprender justamente a pulir el carácter. Y como dice la sierva del Señor, sí, allí nos retiene el deber. Es decir, ahí está el deber nuestro, en el hogar. ¿Ya? Y eso es un trabajo, digamos, de todos los días. Por lo tanto, nos demanda estar conectados con eso todos los días porque sobre todo si hay miembros del hogar que no han aceptado al Señor, eh, la tarea es más alta porque ellos tienen que ver a Cristo en nosotros, ¿ya? Cuando el resto de la familia también es cristiana, uno ya como que se hace un poco más tolerable porque el otro sabe que también tiene que ser cristiano para uno, ¿te fijas? Pero cuando el otro no lo es, no tiene ningún deber, entre comillas, de ser cristiano para uno. Entonces, ahí nosotros somos los que tenemos que tomar el protagonismo y nosotros ser cristianos para el otro. Y a veces tenemos problemas con los hermanos, los que no son casados y viven en familia. De pronto esas situaciones, digamos, de familia que se han ido envolviendo durante años, ¿cierto? En el seno familiar es complejo, ¿ya? La relación con los padres muchas veces, todo eso involucra, digamos, un deber. ¿Ya? Y el deber es renunciar a nosotros para poder ser cristianos y llevar la luz ahí también, alcanzar a nuestros seres queridos. Amén. Cierto que podemos trabajar tanto en el hogar, en la iglesia, dice, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos. O sea, con todas las personas que nos rodean, ¿cierto? Podemos ser una influencia hacia ellos. Y aquí aprendemos del mayor ejemplo, ¿cierto? Que es Cristo. ¿Dónde, voy a mover esto. Dice, ¿dónde nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando? ¿Recuerdan en qué parte fue? En Nazaret, En Nazaret, ¿cierto? ¿Y qué hacía? carpintero, ayudar al papá. Era carpintero, ¿verdad? Dice que allí en la carpintería de Nazaret, Jesús trabajó pacientemente y los ángeles ministradores acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y labradores, desconocidos y sin honores,
estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio como cuando sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Como cuando nosotros pensamos en el ministerio de Cristo, como que pensamos en esos 3 años, ¿cierto? Donde sanó, hizo milagros, pero su vida, su vida misionera, podríamos decir, fue desde pequeño. Por ahí, ¿cierto? El capítulo 7 del Deseo de toda la gente, ¿cierto? Que es un libro maravilloso que también hemos leído, habla sobre la niñez de Cristo, y él decía que alegraba a la gente con sus cantos, cuando los veía, ¿cierto? Con un rostro triste, agotados o cansados, él cantaba. Y desde chico, ¿cierto? Él fue cumpliendo su misión tan fielmente, ¿cierto? Como allí en Nazaret, en su hogar, con sus amistades, podríamos decir, así como trabajó esos 3 años, ¿cierto? Se dedicó al ministerio que conocemos, ¿cierto? Así también nosotros, en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida, podemos andar y trabajar con Jesús. A mí me encantó esta parte del capítulo también, de cómo el Señor nos mostró su ejemplo, ¿cierto? Desde pequeño, en su oficio, en el trabajo que hacía, en lo ejemplar que fue su vida de niño, de adolescente, de adulto, ¿cierto? A veces vemos siempre a Jesús de adulto, pero también fue un niño, y allí como niño también, ¿cierto? Él fue luz y un ejemplo. No sé si alguien quiere comentar sobre esto, o si le llamó la atención también, o pensó otra cosa. ¿No? Parece que quedó, ¿cierto? Sí, Bien clarito. hay ¿Sí? algo que nosotros tenemos que aprender, y a veces uno lo ve también dentro del ministerio. Es fácil muchas veces trabajar por el Señor cuando están todas las luces sobre nosotros, ¿verdad? Cuando está la foto, cuando muchas veces, digamos, están ciertos reportajes, ¿verdad? Y todo el mundo pareciera que quisiera estar en el mismo lugar donde está el otro, ¿ya? Pero a veces donde está el otro hay silencio, donde nadie lo ve, está trabajando en silencio, ¿ya? Y el trabajo en silencio es lo que más cuesta porque nadie te está viendo allí. Y en general el trabajo y la obra del Señor se hace en silencio, se hace en silencio, donde solamente el Señor te ve y los ángeles son los que te acompañan. Y eso también en el hogar ocurre exactamente lo mismo. A veces se hace una obra en el hogar como Cristo lo hacía, en silencio, donde nadie te va a aplaudir, donde nadie te va a sacar una foto, ahí en silencio. ¿Ya? Así trabajaba Cristo, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, trabajar en silencio, fielmente, en donde nosotros estemos. No necesitamos ir a lugares lejanos, ¿cierto? Para que nos digan, oh, mira, este se fue de misionero aquí, porque a veces la motivación que nos lleva a salir es más egoísta que altruista. A veces nuestro anhelo, digamos, de ir a la misión es más que nada para mostrar que nosotros fuimos a misionar, ¿cierto? Pero en realidad el trabajo, digamos, del Hijo de Dios es un trabajo que se hace mayoritariamente en el silencio, en el anonimato. Así es. Y allí Colosenses 3:23 dice también, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la clave, ¿cierto? En cuanto a lo que decía Pablo, que muchas veces trabajamos como para los hombres, ¿cierto? Para que nos vean o nos digan algo. Pero en realidad todo lo que tenemos que hacer, hacerlo de corazón, pero como para el Señor. Ese es el trabajo que cualquiera el oficio que se haga, sea como para el Señor. ¿Puede el discípulo de Cristo poner en práctica su religión en todo lo que hace y revelar a otros a Dios? ¿Será que en todo lo que hace puede revelar a otros a Dios? Y recién, ¿cierto? Estábamos comentando ya un poquito sobre eso. Tanto dice el hombre de negocios puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifica a su maestro. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el Espíritu de Cristo. Es interesante cuando dice en todo lo que haga, porque casi siempre pensamos, ¿cierto?, que cuando salimos a hacer la obra, justamente ahí tenemos que dar a conocer a otros a Cristo, pero acá dice que lo podemos hacer en todo, podemos revelar a Cristo en todo lo que hagamos. Y eso también puede ser cocinando, una dueña de casa, ¿cierto?
cuán importante, ¿cierto?, es la alimentación para la familia, y la doña casa puede cumplir fielmente, ¿cierto?, también una labor importante allí. El estudiante, por acá hay algunos que estudian, ¿cierto?, y también puede revelar a otro el carácter de Cristo estudiando. Allí hay hartas personas también donde uno puede ser un perfume grato, ¿cierto?, para revelar a Cristo a otros. Y así cualquier oficio que uno haga, en todo puede revelar a Cristo. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. O sea, en todas las obras que uno puede hacer, tiene que la persona ver a Cristo en nosotros. Y que esa persona revele, ¿cierto?, el carácter del Señor. ¿Pablo iba a decir algo? Sí, estas imágenes que colocaste ahí de personas realizando actividades tan comunes, me recordó también la experiencia de Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Nosotros podríamos pensar que en realidad Dorcas como que no tenía ningún mérito para estar en la escritura. Pero Dorcas era una jovencita muy sencilla, era una jovencita, ¿cierto?, que dedicaba su tiempo a costurear, ¿cierto?, para poder llevar, digamos, apoyo a las personas necesitadas. Se preocupaba de la parte social ella, ¿ya? ¿Quién podría haber notado a Dorcas trabajando? ¿Quién podría haber dicho que Dorcas iba a estar en la escritura? Si ella no era como Pablo, no era como Pedro, no había sido llamada, digamos, al ministerio apostólico. Pero ahí están las escrituras. El trabajo de ella en el anonimato pasó, el Señor lo elevó a una categoría tremenda, ¿ya? Y está en las escrituras. La gente que aparece en las escrituras obrando es porque se destacó, o sea, no permitió que cualquiera estuviera allí, ¿ya? Sino que tomó ejemplos de muchas personas, ¿cierto?, que en el anonimato hacían su trabajo. Es decir, el cielo ve el trabajo que tú haces, ¿cierto?, y ve la intencionalidad y la motivación con el que lo haces. ¿Ya? Si lo haces para el Señor, el cielo entonces lo toma como un servicio para él también. Y esto es súper importante porque nosotros todos estamos involucrados en la obra, en todos los deberes, en todos los quehaceres, hasta en las cosas comunes. El Señor nos dejó ejemplo de que eso, ¿cierto?, también era hacer la obra del Señor. Amén, ¿cierto? En todo lo que hagamos. No sé si alguien más tiene otra opinión por ahí. Si no, continuamos. Y ¿alguien abrió el micrófono? Yo, hermanita Denise, ¿me escuchas? Sí, ¿se escucha, hermanita? Mire, ojalá me puedan escuchar bien porque estoy entendiendo, pero siempre en mi corazón decirle, nosotros pertenecemos a un cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. Y como miembros de un cuerpo, cada uno cumple su función. Tal como decía mi hermanito Pablo, delante, hay personas que están detrás del telón y que no se ven, pero que también son importantes en la obra. Nosotros tenemos el corazón, tenemos los músculos que no se ven, pero que también son importantes en nuestro cuerpo. Y lo que más tenemos que tener claro que la cabeza de nuestro cuerpo es Cristo. Y si nosotros permitimos movernos de acuerdo a lo que la cabeza nos está diciendo, la obra de Dios se va a realizar. Amén. Muchas gracias, hermanita, por su opinión Que sea también. la cabeza la que nos dirija. Amén. Cierto, tenemos una cabeza ahí que es el Señor que nos dirige el cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que allí es interesante destacar, que dice que las personas van a ver a otras y van a glorificar a su Creador, cuando vean a otras personas haciendo la labor de Cristo también. Y eso es interesante porque generalmente empezamos a alabar al misionero, ¿cierto? Y a veces le hacemos mal, porque esa persona finalmente se fija sus ojos en sí mismo y no en Cristo. Entonces, qué interesante poder que otras personas sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Y no a la persona, que muchas veces caemos también en el error de alabar mucho a la persona y eso puede ser, ¿cierto?, muy, muy perjudicial para él. Acá dice, no debéis esperar mejores oportunidades o capacidades extraordinarias para empezar a trabajar por Dios. No necesitáis preocuparos de lo que el mundo dirá o pensará acerca de vosotros. Si vuestra vida diaria atestigua la pureza y sinceridad de vuestra fe, y los demás están convencidos de que deseáis hacerles bien, vosotros, o sea, vuestros esfuerzos no serán eternamente perdidos.
Ahí vemos, ¿cierto?, que ningún esfuerzo va a ser perdido si hay personas que están convencidas que nosotros queremos hacerle el bien. Así como Cristo veía a cada persona, ¿cierto?, siempre con el deseo de ayudarle, de hacerle el bien, las otras personas se daban cuenta del amor de Cristo también. Así nosotros tenemos que reflejar también el carácter del Señor, de que otros también vean y estén convencidos de que nuestro deseo es hacerles bien. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Puede usted ser un influencer? Esta palabra está como de moda este tiempo. ¿Qué es un influencer? ¿Alguien sabe lo que es un influencer? ¿La? Una, ¿Luis? Pablo, que Pablo conteste. no, que conteste Luis. Ya, Luis. Está bien, contestaré. Un influencer es aquella persona que tiene muchos seguidores y que en las redes le dan muchos likes. Es decir, su empleo es que lo sigan. Eso es. Ujú. Pablo, ¿qué iba a decir? Lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, influencer está en inglés, ¿cierto? Y quiere decir que es una persona de influencia. Y bueno, influencer está común hoy en día por las redes sociales, como decía Luis, ¿cierto? Que hay hartos influencers que lo siguen, ¿cierto? Tiene muchos seguidores y una persona que supuestamente tiene credibilidad y también tiene una temática concreta que son líderes de opinión en una temática especial. Eso podríamos decir lo que es un influencer. Ahora, ¿usted puede ser una persona de influencia? ¿Qué creen ustedes? O no necesariamente un influencer quizás, pero quizás otros sí, puede que lo sean en redes sociales. Pero una persona de influencia, Todos ejercemos influencia. Debiéramos serlo. ujú, No solo debiéramos, todos hacemos influencia. sí, Solo que puede ser negativa o positiva, pero todos tenemos esas facultades de influir. así es. Todos tenemos esa facultad y ¿saben por qué? Porque es un talento. Y todos tienen ese talento de ser una influencia, como decía Pablo, tanto para bien o para mal, pero somos una influencia para el resto. Dice acá, lo más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para otros. Tal vez no crean que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia inconsciente pueden iniciar olas de bendición que se extenderán y profundizarán, cuyos benditos resultados ellos mismos desconocerán hasta el día de la recompensa final. Pueden iniciar olas de bendición, una persona con influencia. Y todos somos, como decía ahí Pablo, todos ejercemos esta influencia. Por ahí escuchaba, por ejemplo, que creo que se hizo un estudio donde cuánto puede llegar a influir una persona. Y allí decía que, por ejemplo, una persona entre amigos que empieza a hacer ejercicio va a poder contagiar, digamos así, a otros amigos para que hagan ejercicio. Y generalmente todos empiezan a hacer ejercicio y esa ola de influencia sigue y se extiende hacia otros, porque esas personas que se dejaron influenciar por esta persona que hacía ejercicio, va a ser otra influencia para que otro siga haciendo ejercicio. Y así se va extendiendo, es como una ola, ¿cierto? Una ola de bendición. De esa forma tenemos que también ser nosotros una ola de bendición que se extienda, que se extienda. Por ejemplo, si otra persona conoce a Cristo a través nuestro, que esa persona también lo siga extendiendo y así siga influenciando a otras personas. Por lo tanto, la influencia allí dice, consejos sobre mayordomía cristiana en la página 121, la influencia es un talento que constituye un poder para el bien cuando el fuego sagrado encendido por Dios es llevado a nuestro servicio. La influencia de una vida santa se siente en el hogar y fuera de él. Por lo tanto, es un talento que el Señor nos ha entregado que tenemos que rendir y dar cuenta. ¿Cómo está haciendo su influencia de la suya en su alrededor? ¿Será que está haciendo una buena influencia? Es la pregunta que quizá nos podemos hacer. No sé si alguien tiene una opinión con respecto a esto. Si no, continuamos, que ya estamos finalizando. Dice, no necesitan cargarse de ansiedad por el éxito.
a veces cuando uno está en una obra o un ministerio, nos ponemos ansiosos, y yo creo que todos quizás hemos caído en esto. O pasamos por diferentes fases, ¿cierto? Quizá de ánimo, pero acá dice, no necesitan cargarse de ansiedad por el éxito, basta que sigan adelante silenciosamente o quedamente, que es silenciosamente, haciendo fielmente la obra que la providencia de Dios les asigne, y no habrán vivido en vano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice acá, pacientemente o silenciosamente, continuar la obra del Señor y no Sí, llenarnos de además, ansiedad por el éxito, porque el Señor es el que entrega el éxito, ¿cierto? Eso lo sabemos. Nosotros tenemos que solamente hacer lo que sabemos hacer y avanzar, y el Señor entrega el éxito. Sus propias almas reflejarán cada vez mejor la semejanza de Cristo. Son colaboradores de Dios en esta vida y se están preparando para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la vida venidera. Tenemos una gran misión que realizar, hermanos, ¿cierto? ahí Godfrey tiene la mano con la... Adelante, Godfrey. Sí, gracias. Era para lamentar algo que compartió aquí con Moisés, que es en el capítulo cuando se habla sobre la importancia de la influencia y de hecho del éxito. Y aquí dice, los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús fueron una bendición para otros. Tal vez no creen que están haciendo algo bien especial, pero por su influencia inconsciente pueden iniciar o la bendición se extenderán y profundizarán, cuyos benditos resultados ellos mismos desconocerán hasta el día de la recompensa final. Entonces, para Muy bien, ¿cierto? Quizás no veamos los resultados en esta tierra, ¿cierto? Nuestra influencia o los talentos que el Señor nos ha entregado, pero dice que incluso la desconocemos, la influencia que hemos ejercido sobre los demás, pero en el día final podemos, ¿cierto?, tener nuestra recompensa. Y quizás vamos a ver muchas personas que se han convertido al Señor, quizás por la influencia que en algún momento no supimos que ejercimos sobre otra persona. Muy bien. Entonces terminamos hasta acá el capítulo. No sé si alguien quedó con algún comentario por ahí que quisiera mencionar. Muy bien, entonces damos por finalizado el capítulo. Muy bien. Hermoso capítulo, me gustó mucho. Mucha enseñanza, muchas cosas que debemos practicar. Hermanos, vamos a pasar a los pedidos de oración. Godfrey dice sí, hermoso capítulo. Anímense para decir sus comentarios para la próxima. Recordando que esto no es un monólogo, sino que como hermanos debemos opinar cada quien. Vamos a pasar por los pedidos de oración. Si tiene algún pedido, puede escribirlo. Si no le da tiempo de escribir, puede hacerlo audible. Puede decirlo abriendo su micrófono. Vamos a ver pedidos. Por el momento nadie ha escrito ningún pedido de oración. Profe, Sí, hermana Cecilia. mijito, pido la oración por la familia de Martita. Era una señora que nos daba colación acá en La Vega. Ayer fui a comprar la colación y me enteré que ella estaba con COVID. La desentubaron y falleció. Por la familia de Martita, por favor. Yo también quisiera ¿alguien pedir más? la oración, yo. ¿Está bien, Pablo? ¿Se escucha, no? Sí, sí, Ah, sí, ya, sí. bien. Sí, quiero pedir la oración porque ayer
Supe que mis hijas allá que viven con la mamá están en riesgo, digamos, de COVID. Se enfermó el abuelo, está internado, y ellos tuvieron contacto y están teniendo síntomas también. Entonces pido la oración por mis hijas que están en Angola. Por mis nietos igual que conviven con ellos igual ahí. Bien, bien. ¿Alguien más? Aquí en el chat tenemos a Heidilin que dice que pide oración por su padre. Silvana pide oración por la vida espiritual de su familia. Yo no he escrito, pero también pido oración por 3 amigos, hermanos de la iglesia, que están un poquito apartados. Uno se llama Warren, otro se llama Leslie y la otra hermana de la iglesia se llama Marcel. Están apartados de la iglesia y quiero pedir oración por aquellos. También por mi familia y la vida espiritual de todos los hermanos de mi iglesia. Pues tenemos dificultades en aquel aspecto. Y también por los estudios bíblicos que estoy dando, también por ellos. Son 3 personas centro de personas que le estoy dando estudio bíblico y pido por ellos. Tenemos a Godfrey, sí, que dice por Luis Fernández, la mamá de Saray Fernández, por los 7 jóvenes que están privados y que Dios nos guíe a quien están con hambre de la palabra. Eso es. ¿Alguien más? Y Sí, Godfrey. me gustaría agregar algo rápido. Sí. Por oración de la Biblia y a la vez, aunque es un contexto distinto de Venezuela, donde yo vengo, la Biblia no miente. Y la Biblia dice que para los últimos días la gente tendría hambre, pero no hambre de pan, sino de la palabra de Dios. Ahora, la cosa es, ¿dónde están? ¿Será que yo solamente lo estoy buscando en mi cuadra, a mi lado? Algunos incluso están en las cárceles. Y fue una cosa tremenda, porque entonces ayer que fui a orar por los chicos que van a ir a audiencia hoy, otros decían, pero vengan, órenos también, háblenos también. Y lo que pasa es que nosotros llevamos unos alimentos, pero limitados, nos prohibíamos porque no queríamos solo darles a unos y que todos vieran. El caso fue que los otros nos decían, está bien el alimento físico, pero nosotros queremos, ansiamos, es el espiritual. La gente quiere estar. La cosa es dónde las estamos buscando. Eso. Amén, amén. Así es, así es. Muy bien. Ese Seguimos es con los uno, pedidos de... Sí, Pablo. Luis, sí, iba a decir que ese es uno de los motivos por el cual el Señor dice que deberían haber 1000 donde hay uno. Porque hay mucha necesidad. Así es. Así es. Nuestro hermano Moisés escribió por el chat: pido oración por la familia Rojas, por los ministerios de la iglesia y por una amiga que está un poco desanimada. Gracias. Muy bien, hermanos, hasta aquí son los pedidos de oración. Vamos a pedirle a Nicolás. Nicolás está. Ok, al parecer Nicolás salió. Vamos a orar por los pedidos de oración. Estamos orando.
Amantísimo Padre, Señor Dios, oh Señor, tú eres bueno con nosotros. Tú nos has colmado de muchas bendiciones, Señor. Y vienen más, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Nunca vas a dejar a tus hijos desamparados. Señor, en este momento te queríamos pedir por aquellas personas que están alejadas de ti, Señor, por aquellas familias que aparentemente no tienen consolación, porque han muerto personas queridas. Te pido, Señor, que tú los ampares, que mandes, Señor, personas que le enseñen tu palabra, Señor, y le muestren que el que muere en Cristo no es una muerte, sino un sueño. Y el que espera en Cristo, Señor, siempre será una ganancia. Te pedimos, Señor, por aquella persona que le estamos dando estudio bíblico. Guíanos, Señor, que no seamos nosotros los que prediquemos, sino que sea tu santa palabra, tu santo espíritu que mora en nosotros. Te pido, Señor, también por aquellas personas que están enfermas del COVID o de otras enfermedades. Sé tú, Señor, el doctor en la vida de aquellas personas. Guíalos siempre, Señor. Y suceda lo que suceda, se mantengan firmes en ti. Que se cumpla tu voluntad hoy, mañana y siempre en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a la hermana Denise que tenga la oración para finalizar. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que hemos estudiado, que tú nos enseñes, Señor, a ser misioneros y con la influencia que tenemos, Señor, de todas las personas que te puedan ver a ti. Danos tu Espíritu Santo, la lluvia tardía para proclamar con poder también el mensaje que hay que proclamar en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a pensar que tú vienes pronto, Señor, y hay mucho por hacer. Actívanos en tu obra, Señor. Ayúdanos cada día y perdónanos porque muchas veces somos negligentes, Señor, y no hacemos, Señor, el deber que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, pedimos de tu gracia, de tu perdón y también de tu sabiduría para hablar, Señor, cuando es necesario hablar, Señor. Y también, Señor, que a través de nuestro ejemplo, nuestro carácter, las personas puedan glorificar tu nombre. Agradecemos de ya tu ayuda, Señor, tu compañía, y que en este día, Señor, podamos ser de influencia para otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí es este programa. Espero que le haya gustado y que lo puedan compartir luego, que lo subamos a las redes. Todavía no estamos en vivo, pero muy pronto lo subiremos, así que puede compartirlo. Y para finalizar, puede abrir su micrófono, prender su cámara, decir hasta la próxima. Nos vemos. Dios le bendiga. Nos vemos, que Dios les bendiga. Que tengan un buen día. Nos Hasta vemos, mañana, hermanos. gente. Un placer. Dios los bendiga. Chao, hermanitos, que Dios nos bendiga. Chao, Que Moisés. tengan un buen día. Chao. A ser miembros activos de Cristo. Amén. 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 Chao, hermanita. Yes. Bendiciones. Chao, Dani. Lindo mensaje. Chao, hermanita Chao, Regina. ¿Cómo está mi